Domo minasan, konnichiwa, Emi desu. Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido, mi nombre es Emi y este video es totalmente diferente a lo que suelo hacer con los videos de YouTube en los que normalmente doy clases tal cual de Nihongo, cosas más de gramática y ese tipo de cuestiones, pero tuve una solicitud muy especial de una persona en la que me pedía que le explicara algunas de las frases de Sona del videojuego League of Legends que están habladas en japonés. Así es que lo que vamos a hacer es analizar algunas de estas frases, primero las vas a escuchar y luego vamos a estudiar un poco de japonés con estas frases. Así es que, empecemos. Muy bien, pues esta es nuestra primera frase, que es adagio desu. Y esta frase es muy reveladora sobre cómo funciona el idioma japonés. De entrada, la palabra adagio se toma de el inglés, pero que a su vez creo que es italiano, y como lo tomamos tal cual de otro idioma, lo escribimos en katakana, no en hiragana, no en kanji. Entonces tenemos esta palabra que es adagio. Y luego tenemos una cosa que se llama yodoshi, es el yodoshi des, ¿no? Que no es en el español el verbo ser o estar, ¿no? Porque cuando traducimos esta frase de adagio des al español, puede quedar algo como es adagio o es un adagio o es el adagio, ¿no? Entonces aquí no lo sabemos muy bien, pero bueno, nos da una idea muy general. Ahora, pero el des no existe en el idioma español y tampoco existe, en el idioma inglés. Es una cosita gramatical que se llama yodoshi y que sirve para hacer que lo que viene antes se convierta en un predicado. Que esto suena como muy extraño, ¿no? Pero la cosa es que lo anterior se vuelva, por así decirlo, o empieza a funcionar como una especie de verbo y por lo tanto en el idioma español no queda de otra más que ponerle algo que sea lo más parecido, que es el verbo ser o estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo Mekishiko-jin desu, significa, o estoy diciendo que yo soy mexicana, pero no estoy diciendo el verbo ser, sino estoy nada más afirmando que soy mexicana. Entonces, el des lo podemos encontrar en muchísimas oraciones, tanto en cosas muy sencillitas como esta, pero también en oraciones mucho más complicadas y con más elementos. Entonces, esta es una de las primeras cosas que normalmente estudiamos a la hora de ver el idioma japonés. Muy bien, pues vamos a escuchar el segundo audio. En este segundo audio escuchamos estas dos partes que son kappatsu, genkyoku. Y vamos a analizar estas dos partes, ¿no? Primero vamos a ver kappatsu. La palabra kappatsu significa animado o vivo o vigoroso o activo, ¿no? Entonces, esta palabra de kappatsu se genera a su vez con dos kanjis. El primer kanji, que ahorita por el tema del espacio no estoy poniendo todas las lecturas de cada uno de los kanjis, únicamente un onyomi y un kunyomi para que más o menos lo puedas ubicar, ¿no? Entonces, primero tenemos este katsu o ikiru, que es el de vida o vivir, pero también se llega a usar en resucitar o ser ayudado. Y por otro lado tenemos en este segundo kanji el de hatsu o el de tatsu, que es el de salida, pero salida como se entiende en el inglés del departure, pero también se usa para descarga, publicar, emitir o revelar. Entonces, estas dos kanjis juntos se leen kappatsu y significa esto de activo, animado o vigoroso. Y luego tenemos la parte de genkyoku. Y este genkyoku tiene a su vez dos partes. Primero tenemos la palabra genki. Y la palabra genki significa energía o bien, ¿no? Es cuando preguntamos si alguien está bien, así de, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, preguntamos, genki desu ka? Y este genki a su vez se conforma de dos kanjis. Primero tenemos el gen o el moto, que significa origen, inicio o tiempo pasado. Y por otro lado tenemos un kanji que lo vemos en muchas situaciones, que es el ki o iki,
Genki. Y significa espíritu, mente, corazón, aire, ambiente, pero también en una cuestión un poco más metafísica es como la energía vital, cosas así por el estilo. Entonces estas dos palabras juntas, Genki, significa bien, como salud, energía o estar bien en general. Y luego tenemos Yoku. Y la palabra yoku viene del adjetivo yoi, que significa bien o bueno, ¿no? Entonces, cuando decimos genki yoku, significa con energía, con bien, con salud, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que kappatsu genki yoku se puede traducir al español con activamente y con energía. Eso es una manera de verlo. Entonces vamos a ver vamos a escuchar, el siguiente audio. Muy bien, pues acabamos de escuchar una frase que es un poquito difícil de entender, pero es Fukyō-won o tomemashou. Fukyō-won o tomemashou. Y Fukyō-won es una palabra un tanto cuanto complicada que tiene que ver con aspectos musicales, no tanto de otras cosas, que es disonancia, pero esta no es una disonancia de cuando dos personas no se entienden, sino tiene que ver únicamente con cuestiones auditivas musicales, ¿no? Y entonces esta palabra se compone de o más bien este concepto se compone de 4 kanji, ¿no? Primero tenemos fu, y fu significa lo negativo, lo malo, pero son estos pedacitos que en el español son el di como en disonancia o el in como en inconveniente. Entonces, fu lo vemos también en muchas palabras. Luego tenemos el kyo de cooperación o ko. Luego tenemos wa. Wa lo usamos para dos cosas principalmente. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con armonía, ¿no? En este caso tal vez estamos hablando de armonía musical, ¿no? Pero también significa cosas relacionadas a la armonía como la paz, la suavidad. Pero por otro lado también significa Japón o el estilo japonés. Por ejemplo, la palabra washoku significa comida japonesa. Ahora, comida japonesa también la podemos decir de otras maneras, pero washoku es otra manera de decirlo. Y finalmente tenemos on, o también se puede leer oto, que significa sonido o ruido. Y entonces, todo fukyō-wa-on significa disonancia. Y finalmente tenemos el verbo tomemashou. Y tomemashou viene del verbo tomemas, que es detener o parar. Y viene este verbo en la forma mashou. La forma mashou, así le llamamos a todos los verbos con esta forma, porque todos terminan con este sonido mashou. Y esto se le llama forma volitiva, o del inglés volitional. Incluso muchas veces tomamos el inglés volitional y lo adaptamos extrañamente al español para decir volicional, porque nosotros no tenemos nada parecido a esto. Pero la forma volitiva o volicional, la intención es comunicar a los demás cuál es tu voluntad. Pero no solamente expresarla, sino además también hacer que los demás se unan a tu voluntad, ¿no? Es invitar a los demás a que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, tomemashou es vamos a detener, o sea, yo quiero detener, pero invito a los demás y por lo tanto es algo así como detengamos o vamos a detener. Por lo tanto, fukyō-won o tomemashou es algo así como detengamos la disonancia. Ok, ahora escuchemos el siguiente audio. Muy bien, pues acabamos de escuchar Seigi no Symphony Yo. Claro, obviamente lo estoy diciendo muy diferente, ¿no? Esto para que lo puedas escuchar un poco más fácil. Seigi no Symphony Yo. Entonces, primero vamos a ver qué es Seigi. Seigi, aunque se escribe C-I-G, la pronunciación es Seigi. La I del medio sirve para alargar el sonido E
se. Entonces es seigi. Y seigi significa justicia o lo correcto. Y esta palabra se compone de dos kanjis. Tenemos por un lado el sei o tadashi, que significa correcto, justicia o lo justo, por un lado. Y luego el gi, el segundo carácter, significa justicia, moral, honor, lealtad o sentido. Y entonces estas dos palabras juntas dan como resultado el concepto de justicia. Ahora, luego tenemos la partícula no. La partícula no es, entre comillas, una de las partículas más fáciles que hay del idioma japonés, porque es el equivalente de la palabra de del español, solamente que aunque funciona igual, es al revés. Por lo tanto, seigi no symphony significa sinfonía de justicia. Es decir, es lo mismo, pero al revés. Nosotros decimos primero sinfonía, luego la partícula o nuestra palabra de y luego justicia. En japonés diríamos primero justicia, luego la partícula no y luego la palabra sinfonía. Entonces vamos a ver un par más de ejemplos para que te quede un poquito más claro. Tenemos, por ejemplo, libro de japonés, ¿no? Nosotros tenemos primero la palabra libro, luego de y luego japonés. Si queremos pasarlo a esto a Nihongo, tenemos que decir primero idioma japonés, la partícula no y luego libro, es decir, Nihongo no hon. Nihongo no hon. Y finalmente tenemos en este otro ejemplo, video de YouTube. Entonces, nuevamente vamos a ponerlo al revés. Primero vamos a decir YouTube y luego vamos a decir la partícula no para terminar con la palabra video. Entonces, decimos YouTube no doga. YouTube no doga. Ok. Y finalmente, en esta frase tenemos otro tipo de partícula que es la partícula yo. Pero esta otro tipo de partículas, a diferencia del no y de otras partículas que sirven para crear frases y que éstas tengan lógica, esta partícula yo es una que le conocemos como shujoshi o partícula de terminación. O sea, terminamos las frases, las oraciones, las expresiones con este tipo de partículas para darle un sentido especial a la oración, ¿no? Este es para hacer afirmaciones, y si solamente te lo digo así, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, seigi no symphony yo, de cierta manera se puede escribir en español como es la sinfonía de justicia, pero no tiene ese sentimiento de la partícula yo. Para decir esto en el idioma español es algo así como es la sinfonía de justicia, ¿eh? O sea, ¿está claro que es la sinfonía de justicia? ¿Sí? No, para eso sirve la partícula yo, ¿no? Para convencer de esto. Entonces, seigi no symphony yo es la sinfonía de justicia, ¿eh? Muy bien, pues espero que este video te haya gustado, que hayas aprendido Nihongo con este personaje de Sona de League of Legends. Y si te gustó este video, te pido por favor que le des like, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos estos videos, cuyo objetivo es que tú puedas aprender Nihongo de la manera más fácil y rápida posible. Así es que, honma ni domo arigatou gozaimashita. ¡Mata ne!